porque es muy largo el tema de derecho internacional. Son temas que a lo mejor ya podrían ser un poco más técnicos y que a lo mejor los voy a sacar de contexto. Y estoy tratando de hacer esta presentación de tal manera que pudiéramos, que se pudiera hacer entendible, vamos, de una manera importante, que le entiendan, que sepan por qué es importante, que no nada más lo que está en la Constitución, sino que también tenemos otros aspectos internacionales que pudiéramos utilizar, la fuente de donde salen cada uno, en donde dicen la Constitución que tiene el mismo rango. Entonces, si les parece, comenzamos y que se vayan metiendo las personas que se vayan, eh, las que se vayan metiendo, pues ya que se enrolen. ¿Estamos de acuerdo? Adelante. Ahora los veo muy apachurrados. Bueno, ok. Adelante, adelante. Ok, bueno. El derecho internacional en la legislación mexicana, ahí disculpen, me faltó una letra en derecho internacional. La verdad es que hoy sí fue hoy ha sido un día súper apretado para mí. Y pues bueno, traté de hacer esto para que lo abarcamos en 40 minutos máximo, ¿vale? Bien, empiezo. Bien, derecho internacional. Voy a hacer antes de abrir con que en dónde aparece. El derecho internacional ha existido desde su creación en las Naciones Unidas, desde que se creó las Naciones Unidas en 1945 y que ya tuvo formalidad en el 46, en donde al principio 12 países hicieron esta organización. Hay antecedentes de que ya se intentaba, después de la Primera Guerra Mundial, hacer ¿cómo se llama? Iba a intentar hacer un tema pues como una especie de Naciones Unidas, pero tenía otro nombre. No funcionó porque no había como que las instancias de, pues ok, todos estamos de acuerdo, pero ¿y si uno incumple qué? Entonces, bueno, esta parte se las voy a comentar un poquito más adelante. La primera parte que quería tocar con ustedes es que sepan que el artículo 1 que tanto les menciono tiene un porqué. El artículo 1 dice, bueno, el texto es más largo, pero lo referente a lo que nos interesa el tema de hoy es que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en la que el Estado mexicano sea parte, así como en las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Esto del salvo en los casos es un tema que ahorita ha estado corriendo mucho en los grupos, de que si se pueden suspender garantías, sí se pueden garantías de algunos derechos, por ejemplo el derecho de tránsito, se puede suspender, como está ahorita el confinamiento, en donde este confinamiento nos dice que las actividades no esenciales no podrán salir a trabajar, está ahí invadiendo dos derechos. Uno, el dedicarte a la profesión, arte u oficio de manera legítima. Y la segunda es el derecho de tránsito. Estos están restringidos porque es una contingencia y tiene la finalidad de salvaguardar vidas. Entonces, mientras sea este factor, que dice salvo los casos y bajo las condiciones, es un caso de excepción. ¿Sale? No voy a regresar. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados
tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas de la protección más amplia, ¿sale? Es por esto que nosotros normalmente en las demandas siempre invocamos este artículo, en los amparos, en las denuncias, porque siempre se tiene que buscar que entre las leyes se me respete o que se me busque la mejor ley o la ley que mejor me convenga, por así decirlo. Por ejemplo, si es para reconocer derechos, pues la que más tenga derechos se me va a aplicar. En caso contrario, es si, por ejemplo, ahorita estoy en un proceso de un juicio penal, pues voy a buscar la que más me favorezca, en este caso la ley que esté más limitada, esa es la que me deben de aplicar como persona. En este artículo hay un principio que se llama principio pro persona, está inmerso en este artículo constitucional y habla precisamente de esto. Si la Constitución no es clara en el tema del reconocimiento de un derecho o no reconoce algún derecho, entonces nos vamos a ir a algún tratado internacional de los que muchísimos tenemos en México para que mientras sean derechos humanos me favorezca mejor ese tratado internacional. ¿Hasta aquí les generé alguna duda? No, Bueno, no. ok. Ahora, el artículo 133 sufrió una reforma constitucional muy trascendente el 11 de junio de 2011. Esta reforma se entendía de esta manera. A los que todavía tuvimos clases de civismo o de cívica, en nuestras escuelas nos decían que la Constitución es es la ley suprema en México. Y bueno, así nos adoctrinaron o así nos enseñaron o así lo estipulamos la mayoría que ya somos adultos, de 30 años en adelante. Los millennials pues obviamente no saben de qué estamos hablando, pero aquí creo que no tenemos ningún millennial. Entonces en esta parte, se sufrió una reforma en 2011 y nos dice, ¿sabes qué? Sí, en efecto, la Constitución sigue siendo la ley máxima en México, pero como México está inmerso en tratados internacionales, pues bueno, tiene que tener la misma importancia. Aquí en Derecho Internacional hay unos principios en los cuales no los puse porque son muy técnicos, normalmente están en latín, pero uno de los más importantes se llama el Pacto Sunt Servanda, que en su traducción en el español es estoy obligado moralmente o estoy obligado a cumplir. Realmente hay órganos internacionales, sí hay órganos internacionales que tienen un carácter de imponer una sanción, como es la Corte Penal Internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el Parlamento Europeo, en fin. Pero en realidad el derecho internacional está basado en que los acuerdos se cumplan por caballerosidad. Si tú y yo, si tú México y yo Canadá estamos haciendo un acuerdo, tenemos que cumplirlo sin que alguien nos obligue a cumplirlo, ¿sale? Se ha descompuesto un poco este concepto porque Estados Unidos nunca cumple sus acuerdos y esa es la bronca, ¿no? Y como él creó técnicamente la ONU, pues entonces digamos que la ONU pues no le dice que no a su creador. Entonces se ha descompuesto un poco esta parte, pero se mantiene firme en el derecho internacional este principio del pacto sunt servanda y esto es como un órgano, como un principio rector entre los países. Ahorita antes de entrar en materia, les voy a explicar cuál sí tiene calidad para que se reconozca como un tratado internacional y cuál no. Hay un pequeño proceso
porque, bueno, México es un estado muy hermanable a nivel mundial y normalmente siempre lo invitan a toda clase de tratado, cooperación, convenio, bueno, ahorita les voy a explicar cuáles son los tipos de tratados que existen, pero en México cada vez que se le invita, México siempre dice, sí, yo firmo, yo me comprometo. Pero para que tenga validez dentro de México ese compromiso que ya sea el secretario de Relaciones Exteriores o bien el presidente de la República firmen, tiene que pasarse por un proceso legislativo, es decir, que se pasa al Senado de la República y es el Senado quien ratifica, o sea, quien da el aval por todo el pueblo mexicano de que ya que se firmó ese convenio, se va a hacer el cumplimiento dentro de o adecuándolo a las leyes mexicanas. Entonces, estas reformas constitucionales que les menciono tienen que ver porque la ONU, que es el órgano rector mundial, ha obligado a México a decir, bueno, pues tú firmas un chorro de tratados, pero pues no los cumples. Entonces, inclusive en tus leyes, en tu constitución, ni siquiera las has invocado. Entonces, bajo esa presión internacional, en 2011 se hizo este tema. Bueno, hubo detonantes como el tema de Flores Cassés, donde México tuvo un pleito con Francia por el hecho de que se le estaba juzgando distintamente a esta persona de origen francés y que, bueno, terminó siendo no nada más absuelta por las leyes mexicanas, sino que llegó siendo una rockstar allá en Francia, siendo que aquí se le acusó por temas de secuestro. Pero México, como siempre se le olvidan las cosas, tuvo un caso similar al de Florence Cassés en materia internacional. Creo que todos hemos oído hablar de Gloria Trevi, ¿cierto? Sí, sí. Sí, Bueno, sí, es la cantante. Bueno, ella también era nuestra Florence Cassés, pero allá en Brasil. A ella se le acusó en las leyes brasileñas de trata de personas y en efecto estuvo un rato en la cárcel y pues bueno, con también esta presión que México hizo de manera internacional provocó exactamente lo mismo, que se reformara la Constitución de Brasil para que los tratados internacionales en materia de derechos humanos le beneficiaran. La absolvieron y llegó literalmente como una rockstar aquí en México porque se hizo más famosa y porque hoy en día pues es una diva como tal, ¿no? Igual pasó con Flores Cassés, la francesa que estaba en el grupo de los Zodíaco, regresó a Francia igual en la calidad de rockstar. Creo que ahorita tiene una línea de ropa y perfumes ahí en Francia. Bien, ¿hasta aquí les generé alguna duda? no, amigo, yo estoy bien. Bueno, quien tenga, Andrés, te autorizo que si ves que levantan manitas por ahí, me paren para poder resolver las dudas. Bien, el artículo 133, esta reforma que les hice mención al principio, a esta analogía, decía eso exactamente. A los que estudiamos civismo nos decía que la Constitución es la ley máxima de México, pero se hace una transformación en 2011 en la que queda de esta manera, en donde dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, esta es la parte legislativa que les menciono, serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces, los tratados internacionales en este momento tienen la misma calidad que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, aquí dice que los jueces de cada entidad federativa, o sea, de cada estado, se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o en las leyes de las entidades federativas.
Es decir, si por ejemplo, ahorita, para que voy a poner un ejemplo, no voy a entrar en debate si está bien o está mal, nada más es un ejemplo de esto que nos menciona el artículo 133. Aquí en Guanajuato es un estado muy mocho, entonces, en su código civil, hoy en día, tiene que nada más hay dos causales perdón, bueno, de divorcio, pero también es otro tema. Pero bueno, el tema está prohibida en el Código Civil del Estado de Guanajuato el matrimonio entre personas del mismo género, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa qué es lo que tendría que hacer una persona, una pareja del mismo sexo para tener un matrimonio en el estado de Guanajuato? Pues ir primero al registro civil y ahí les van a decir, no, es que la ley de aquí del estado de Guanajuato no me lo permite. Entonces, con esa negativa, entonces ellos van a invocar a un amparo, que es el amparo es la protección que tenemos de manera constitucional cuando se te viola un derecho que ya está reconocido en el artículo 4, la libre determinación de la persona humana. Entonces tú puedes casarte con el género que tú quieras o ser el género que tú quieras. Y entonces el juez federal le va a decir al juez, o más bien al oficial del registro civil, que tiene que casarlo porque se está violentando un derecho humano. Entonces, puede haber, y lo hay en muchos estados de la República, que sus leyes no están adecuadas o no están actualizadas con la Constitución y tratados internacionales. Entonces, esta última parte dice que los jueces tendrán que resolver no como dice la ley local, sino como dice la Constitución y tratados internacionales. Bien. Les platicaba un poquito cómo se inició la ONU. Para los que no lo sepan, bueno, la ONU se creó después de los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fueron los juicios donde a los nazis se les juzgó por crímenes de guerra y por todas las atrocidades que en la historia están instauradas ahí. Entonces se decidieron los países vencedores o los aliados, como se les llaman en la historia. Ellos decidieron formar un comité internacional que regulara estos actos para evitar que hubiera una tercera guerra mundial. Sé que me van a decir que ahorita lo del coronavirus es una guerra mundial económica y bacteriológica. Bueno, ese es otro rollo, pero al menos de manera con armas de fuego, armas nucleares. Este órgano está creado para evitar una futura guerra de carácter internacional. Cuando se genera la ONU, cuando se reúnen estas personas, en 1942, celebran un tratado que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene su publicación el 12 de octubre de 1940 no me acuerdo si es 45 o 46, pero bueno, cuando la fecha exacta ahorita se las googleo y se las doy bien. Pero en fin, el tema es que fue el 12 de octubre, por eso es que es el Día de la Raza, y normalmente en las escuelas les hacen llevar banderitas de todos los países. Bueno, tiene que ver con este suceso. Y entonces en la Declaración Universal asientan un decálogo de todos los derechos humanos a los que toda persona tiene por el simple hecho de ser humano. Entonces, esta Declaración Universal la firmaron primero 19 países y luego posteriormente los países que no intervinieron en guerras, pero estaban de acuerdo que existiera este órgano, se unieron, se aliaron o se inscribieron o se adhirieron a esta declaración, y actualmente tiene 192 países, en las cuales estos 192 países forman parte de las Naciones Unidas. Creo que, si no mal recuerdo, hay 202 países, creo que hay 20 que no están adheridos a la ONU,
pero aunque no estén adheridos, muchos adoptan algunos derechos o reconocen algunos derechos de esta declaración para aplicarlos en su país. Si me preguntan de los que sean más conocidos qué países no pertenecen a la ONU, pues les puedo decir Cuba es uno de ellos, les puedo decir que Corea del Norte es uno de ellos y algunos países árabes son uno de ellos, ¿no? Entonces, los demás países sí pertenecemos y estamos adheridos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo estoy bien, gracias. Bueno, ok, entonces, siendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos o ya publicada esta declaración, se vuelve el órgano de rector a nivel mundial en temas de derechos humanos. A partir de aquí, empiezan a haber otros organismos de manera continentales en donde copian, si lo quieren ver así, se llama homologar, pero para que me entiendan, copian estas declaraciones y los hacen a través de sus continentes. Por ejemplo, hoy en día, bueno, me voy a adelantar a ese tema, más bien no me voy a adelantar a ese tema, pero aquí en México, aquí en el continente americano, siendo que todo el mundo piensa que América es de México para arriba, América pues es todo Centro y Sudamérica también la conforman, aunque hay países que aunque estemos en el continente americano, han expresado su rechazo por pertenecer a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es la sigla CADH, es Convención Americana de los Derechos o sobre Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, D.C. Es el eje central de las organizaciones de los estados americanos, o la OEA, como estados partes. Esta OEA se encarga de revisar todos los tratados internacionales que existen y que los países van bien, ellos como que son el órgano de fiscalización, ellos checan que se esté dando cumplimiento. Precisamente la OEA es la que obliga a México a modificar su constitución en el 11 de junio de 2011 para que los tratados internacionales se tomen como equiparables a la Constitución mexicana. ¿Sale? Dentro de las facultades que tiene la Convención Americana de los Derechos Humanos es establecer medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? En el derecho mexicano, en el derecho lo conocemos como aquellas medidas de prevención que se pueden dar por un posible acto o una violación a derechos humanos. Bueno, recientemente nosotros en Uniendo Caminos metimos unas medidas cautelares para presionar al gobierno mexicano en que se hiciera la declaratoria de emergencia, que no fue como la planteamos, pero bueno, se obligó a que se hiciera la declaratoria de emergencia por ahí del 25, 26 de marzo, porque estaban entrando la gente como Juan por su casa y eso ha detonado que no haya un control, no haya cifras oficiales de lo que está sucediendo ahorita con el tema del coronavirus. Puedo entrar en debate que me digan, no, sí, todos los días mandan cifras oficiales. Bueno, no, esas no son cifras oficiales, esas son las que son cifras institucionales, porque esas son las que reportan los estados. Pero esta parte está limitada o no ha estado bien específica, porque, pues bueno, en algunos estados conocemos la problemática de que la neumonía típica tiene más muertes que el coronavirus, ¿no? Entonces, desde ahí ya partimos que ya no son cifras correctas o viables o confiables. Entonces, esas medidas, hay muchas medidas cautelares, hay un catálogo de medidas cautelares, en las cuales estas medidas te sirven para prevenir un posible acto de una violación de derechos humanos de manera generalizada. Hay que especificar que como esto es un tema de derecho internacional, la ONU jamás va a atender el caso particular de un mexicano,
Sí, oye, es que López Obrador me está persiguiendo políticamente y estaba en Nueva York y fui a las Naciones Unidas, no te van a atender. Solamente atienden asuntos de todo el país o de todo el estado, como el estado mexicano en las Naciones Unidas. Ahí sí atienden un tema relevante o un tema que se exponga por parte de México. Pero la Comisión Americana de los Derechos Humanos o Convención Americana de los Derechos Humanos, esta sí revisa casos particulares en donde dice, a ver, espérame, ¿por qué estás corriendo a Joan? ¿Por qué lo estás persiguiendo? Ya tendrá obligación México a través de sus órganos, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, de decir, ¿sabes qué? Pues el señor tiene una orden de aprehensión porque se le encontró culpable durante juicio y se nos peló o no lo pudimos capturar. Entonces, pues no es que lo estemos persiguiendo, sino que estamos cumplimentando una orden de aprehensión. O puede decir, no, yo no sabía de eso, ¿no? Él puede regresar a México sin problema. Y entonces, pues ya verá la convención si me regresa o no, si es factible o si corre mi vida riesgo o la de mi familia. Y entonces se aplicaría una medida cautelar en ese momento. No sé si me entendieron esta parte. La ONU revisa temas de todo un país, no de un caso concreto. La Convención Americana revisa un caso concreto, no asuntos de un país. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, para que puedas acceder a un tema de una medida cautelar en un espectro internacional o en materia internacional, te van a pedir dos cosas. Que tú primero, en tu estado, en tu país, tú agotes todos los recursos que tienes para que se pueda cumplimentar o que se te pueda subsanar la violación de un derecho humano. Es decir, yo no puedo ir a acusar a López Obrador a la Haya, a la Corte Penal, si primero no lo he acusado aquí en México. Entonces, si tú ya le demuestras, es que fui ahí a la PGR, hoy Fiscalía General de la República, y no me hicieron caso, bueno, pues entonces, si ya no hay otra instancia, pues entonces sí, ahora vete para allá, para la Corte, y ahí ya te recibo. Ese es un principio de convencionalidad, así se le llama, que quiere decir que tienes que agotar todas las instancias posibles para poder acudir a un órgano internacional. Por eso es que luego que escucho en redes sociales o a actores políticos o actores ciudadanos decir, no, es que lo vamos a ir a acusar acá en esta instancia, acá en otra instancia. Bueno, sí suena bonito, pero no es posible porque ellos mismos te dicen, no, primero velo allá en México y si no te hacen caso, entonces sí ven acá, porque yo no me puedo brincar las leyes de tu país y no puedo intervenir si tú no has acudido allá a tu propio país a que te hagan justicia. Y es un razonamiento de lógica, más que jurídico, es un razonamiento de lógica. Entonces, ha habido algunos casos en México donde se ha hecho mala justicia. Algunas personas, no sé si voy a preguntarle, a excepción de Irlanda, si ha escuchado el tema de las jacintas. ¿Alguien ha escuchado el tema de las jacintas? Yo no. No. Bueno, a lo mejor si se los platico, a lo mejor sí lo recordarán porque... Sí, yo me acuerdo muy bien. Sí, Ok, también yo tú lo no, recuerdo. Lulú, tú no, Lulú, tú no, Lulú. Tú estás muy inmersa en temas de derechos de los indígenas. Tú no, Lulú, y tú no, Irlanda. Es para dejarle este saborcito, no las excluyo. Bueno, bueno, si quieren platicarnos qué es el tema de las jacintas para ya terminar yo de cumplimentarles. A ver, platíquenos, ya sea Lulú, Irlanda, qué es el tema de las jacintas. Oh, pues ahora que le estoy dando la palabra, no. Bueno, yo se los platico entonces.
El tema de las jacintas es un tema que por ahí de la era de Calderón existía lo que anteriormente la Policía Federal no se llamaba Policía Federal, se llamaba Agencia Federal de Investigación, o en su acrónimo eran los AFIS, que estos los creó Fox y continuó un ratito con Calderón y después se cambió a Policía Federal. Bien, en un asunto allá en Chiapas, si no me recuerdo, creo que fue en Chiapas, en una comunidad indígena, se les acusó a 3 indígenas, y les voy a hacer la descripción física y no estoy siendo denostativo con esto, solamente es para que ustedes visualicen cómo están físicamente estas señoras, pues con los rasgos característicos de su vestimenta autóctona, con sus rebozos, con sus trajes típicos de sus comunidades, pero pues eran chaparritas gorditas y pues bueno, se les acusó que a estas 3 personas que se dedicaban a la venta de agua fresca, ubíquenlas como que están en la calle con sus puestecitos donde tienen esos barriles que utilizaba el Chavo del 8, con agua fresca de distintos sabores, eso era lo que se dedicaban, y se les acusó a ellas 3 de que ellas 3 secuestraron a 6 agentes de la Agencia Federal de Investigación, es decir, a 6 grandulones que tienen adiestramiento táctico en armas o sin armas. Ellas 3 secuestraron a 6 agentes de la AFI. Entonces, pues entraron a la cárcel organizaciones civiles que ayudan a los derechos indígenas, impugnaron y le dijeron, oye, ¿cómo se te ocurre que 3 personas con estas características pueden someter a 6 agentes de investigación federal? Pues el juez dijo, no, pues se sentencia, creo que eran 20 años de prisión, y pues pelearon los abogados de esta organización y pues total que se hizo noticia a nivel nacional. Y pues obviamente, como es una nota relevante, la Suprema Corte decidió atraer ese caso y dijo, no, pues sí, es que en realidad el juez tiene razón, ellas sometieron a 6 agentes y tienen que conservarse en la cárcel, ¿no? Y entonces uno diría, pues si ya lo dijo la Suprema Corte, pues ya valió madre, ¿no? Perdón por la palabra, pero así es como pensamos. Bueno, esta organización dijo, no, espérame, es que de entrada hay muchas violaciones, nunca se les dio derecho a un traductor, ellas no sabían ni por qué estaban en la cárcel, ellas creo que en una entrevista pensaban que era porque habían matado una gallina allá en su comunidad y eso, allá en usos y costumbres es muy penado, entonces pensaban que era por esa situación. Entonces, pues nunca se les dio acceso a un traductor, nunca se les dijo por qué se les había acusado, no tuvieron oportunidad de demostrar pruebas porque no entienden el español, y entonces, pues llegó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o sobre Derechos Humanos, que es una corte como la Suprema Corte de Justicia, pero a nivel continente americano. Y entonces le dijo, revisó el caso, duraron mucho tiempo en la cárcel por todos estos procesos, todo el tiempo que se llevó a hacer estas investigaciones, y le puso una regañiza a la Suprema Corte de Justicia de cómo se te ocurre, cómo pudiste tenerlos aquellos para poder sentenciar a 3 indígenas por algo que ni siquiera aportaste pruebas y solamente es con el dicho de los 6 agentes que supuestamente eran las víctimas. Resulta, para no hacerles largo el tema, resulta que esto llevó a que la Suprema Corte tuvo que dejarlas en libertad. Bueno, se hizo el procedimiento para dejarlas en libertad y tuvieron que repararles el daño. Aquí el tema de cómo se repara el daño en tiempo, pues bueno,
No sé cómo lo midan los jueces, pero en este sentido se les otorgó un cheque de 20 millones para las tres. Y en una rueda de prensa, estas chicas, lo pueden buscar, están en YouTube, dijeron una frase célebre que yo es la con la que normalmente cierro mis amparos: hasta que la justicia se haga, hasta que la dignidad se haga costumbre, perdón, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y en esa rueda de prensa rompieron el cheque de 20 millones de pesos que obligaron a compensar por los años que pasaron en la cárcel estas tres personas. Entonces, este caso generó un precedente en materia de derechos humanos sobre temas o derechos indígenas de las comunidades indígenas. Y actualmente ustedes, si se meten a la Corte Interamericana, lo podrán encontrar como un precedente para toda América. ¿Alguien quería hacer una pregunta? No, simplemente hay el comentario de exactamente lo que dijiste. Irlanda ya sabía, hasta que la dignidad se haga costumbre. Ok, Estela, indígena jeretana, entrevista una vez saliendo del encierro. Efectivamente. ok, entonces, si no es de Chiapas, del lugar no sé qué es, pero ella era de comunidad indígena, en efecto. Esa es la frase célebre, de hecho pueden buscarlo así en YouTube y les va a salir todo el historial. Pero bueno, les conté esta historia porque eso es lo que se dedica a hacer la Corte Interamericana. Ellos, cuando no hay justicia dentro de un país, pueden tocar un tema de justicia donde le obliga al Estado a decir: ¿sabes qué? Estás mal, corrígelo. Así hay muchas jurisprudencias, muchas mexicanas, pero muchas de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Colombia. Hay muchos casos así, hay de distintas materias, pero a eso es lo que se dedica a hacer la Corte. La Corte es un órgano que sirve a la Convención sí, a la Convención Americana de Derechos Humanos, y entonces digamos que es como la Suprema Corte de Justicia de toda América. ¿Sí me entendieron esta parte? Sí, Sí. Bueno, Sí. bueno, eso ya lo veo más participativo. Bueno, entonces, ¿aquí qué función tiene la Corte Interamericana? Bueno, yo ahorita les conté una historia que la pueden buscar en YouTube, está muy, muy padre, es una muy bonita historia, lamentable desde la perspectiva de la justicia mexicana, pero es una realidad también. Bueno, ¿qué es lo que hace la Corte Interamericana? Bueno, genera jurisprudencias. Para que sepan ustedes qué es una jurisprudencia, es un pronunciamiento que hace un órgano como la Suprema Corte de Justicia, en este caso la Corte Interamericana, para que en lo futuro los jueces tomen en base este pronunciamiento para que puedan así o les ayude así a resolver y no se compliquen, porque hay veces que los jueces tienen en una demanda o en un proceso jurídico, tienen que violarle un derecho a uno para salvaguardar el mayor interés. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en el caso de divorcio, pues primero tienen que salvaguardar los derechos del menor y luego ya irán con los derechos del papá o de la mamá, depende de quién demande y quién sea el demandado. Entonces, muchas veces se ven complicados a quién tienen que atender primero y sobre eso tienen que resolver. Entonces, estos pronunciamientos les ayuda a que ellos puedan resolver de la mejor manera, protegiendo siempre los intereses de los grupos más vulnerables primero, o si no, que sea la mejor resolución posible. ¿Sale? Y bueno, también resuelve impugnaciones del órgano internacional en materia de derechos humanos. Puede ser que aquí un país se pelee con otro por temas de violaciones de derechos, entonces ya aquí cada estado está en grado de igualdad porque es un país con otro país y ellos tienen la oportunidad de resolver alguna controversia que tenga que ver con derechos humanos
y ya pues implicará una sanción para uno y la reconocimiento de un derecho para otro país o para más países. ¿Sale? Esa es la función de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a grosso modo. ¿Qué relevancia tiene esto que les acabo de contar en México? Bueno, como ya les expliqué, que las jurisprudencias o los pronunciamientos sirven para que al juez le sirva para que tenga una mejor resolución en su sentencia. Entonces, nosotros le podemos ayudar que en los escritos, en las denuncias, en las demandas, entre más fundamentación exista en temas de derechos humanos internacional, va a mejorar la resolución de las sentencias. Es decir, los escritos que, por ejemplo, ahorita veo mucho que corren por parte del grupo Frena, si además de ponerle bajo el artículo 1, 8 y 35 de la Constitución, agregamos y el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y del Pacto de los Derechos Civiles, políticos y civiles, o el Pacto del Ciudadano, del Buen Ciudadano de 1798, o algún otro tratado internacional, la autoridad se ve más presionada a que te haga caso porque tiene la obligación de atender los derechos humanos o los tratados internacionales en temas de derechos humanos. Entonces, se puede invocar tanto derechos humanos reconocidos en la Constitución, que ya especificamos que es del 1 al 29, más el artículo 123 que habla de derechos laborales, más el artículo 35 que habla de derechos civiles o políticos, y el artículo, creo que, bueno, si me falta uno, creo que son 31, ahí están los 31, los del 1 al 29, más el 123, más el 35, son los derechos que tenemos en la Constitución como derechos propiamente, ¿sale? Entonces, podemos invocar esos que ya están en la Constitución, pero también podemos invocar los de derecho internacional. O bien, si yo nada más quiero tomar de los tratados internacionales, también está bien, ¿sale? Entonces, esto no perjudica una cosa con otra, sino que ayuda a mejorar la resolución de las sentencias o de la resolución que tenga las autoridades a la que se le dirija un escrito, por ejemplo. Bueno, aquí ya viene la clasificación de los tratados. Los tratados puede ser como tratado así tal cual, tratado internacional. Puede ser un pacto, o sea, quiere decir que nos comprometemos en este pacto a que no se van a violar derechos humanos cuando se detengan a una persona que es probablemente culpable de un delito. Están también las cumbres. Las cumbres estas son normalmente las que le llaman el G8, el G20. Estas cumbres son reuniones que tienen los mandatarios de todos los países donde se van a poner de acuerdo sobre un tema mundial o que involucre a la mayoría de los países del mundo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, el día de mañana vamos a tener a la ingeniera Rachel, que es ingeniera ambiental, nos va a hablar de las COPs, que así su acrónimo en inglés es COPs, pero son cumbres en materia de calentamiento global, del tema de contaminación del aire. Casi todas las cumbres que yo he visto, la mayoría son referente a temas de derechos ambientales. Puede haber otra cumbre de otra especie, pero bueno, las cumbres son como reuniones, pláticas, foros que tienen y donde llegan a un acuerdo. La diferencia entre una cumbre y un foro es que en un foro pueden ir a exponer una problemática, pero no hay un acuerdo. La cumbre es igual, es el mismo foro, puede ser la misma problemática que se esté planteando, cada país expondrá su problemática, pero al final todos generan un compromiso y ese compromiso pues tiene que pasar a los senados de cada uno de los estados para que al ratificarlos
se haga obligatorio o se comprometa jurídicamente ese país a darle cumplimiento a esa cumbre o a ese acuerdo que se llegó en esa cumbre. Las conferencias, cuando son los foros que les comentaba, son conferencias o foros. En esta parte no tiene calidad de tratado, está dentro de la clasificación de, pero las conferencias normalmente es la exposición de una problemática. Para los que ahorita no saben, hubo una conferencia organizada por Bill Gates precisamente para ver temas de pandemias, cómo está preparado el mundo para reaccionar con un tema de una pandemia. Eso lo hizo en octubre, septiembre-octubre del año pasado, justamente, o por eso dice que hay mucha casualidad de que el coronavirus haya salido nomás porque sí. En esa conferencia que ellos organizaron era con la finalidad, o así lo dio a entender Bill Gates, de ver cómo reacciona la humanidad ante una pandemia, cómo reaccionan los estados, tanto económicamente, socialmente, tecnológicamente, en materia de salud, qué tan rápido pueden sacar una vacuna para contener un tema de una pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, esas conferencias, pues nada más son informativas, no tiene otra función más que dar a informar sobre una situación. Normalmente, por ejemplo, la NASA emite muchas conferencias, sobre todo porque luego hay muchos observatorios a nivel mundial y dice, oye, es que hay un asteroide que puede estrellarse a la Tierra, ¿no? Entonces ellos tienen que salir a dar una conferencia explicándole a todos los organismos internacionales que sí puede poner en riesgo, pero que no va a pasar o que va a pasar por tantos kilómetros a la Tierra. Obviamente tienen que llevar ya una perspectiva del ángulo, la velocidad y todo este rollo, y eso es la función que hace la NASA. Pero, por ejemplo, también cuando se hizo la estación internacional, se hizo una conferencia donde se avisó o se comentó que muchos países invirtieron lana para tener una estación internacional para poder hacer las observaciones del cambio climático y otros acuerdos que se llegaran a tener en materia espacial o aeroespacial. No son todos los países, son hasta donde yo sé 12 países los que están como acuerdo en temas de la estación espacial y lo hacen ese aviso lo hacen a través de una conferencia. Luego vienen los convenios de cooperación. Estos convenios no obligan a todos los países del mundo, pero vamos a suponer que México y Argentina quieren celebrar un convenio, un tratado, o por ejemplo el Tratado de Libre Comercio, pues bueno, aquí involucra 3 países. ¿Es obligatorio para China? No, no lo es, nada más para quien lo celebra. Pero los convenios es como una parte secundaria de un tratado internacional. Aquí nos obligamos a esto y el convenio es el cómo nos vamos a obligar. El convenio de cooperación normalmente tiene que ver con temas de seguridad. Temas, por ejemplo, cuando trasladaron al Chapo, no es por un tratado internacional, sino por un convenio de cooperación con las agencias criminales o Poder Judicial de los Estados Unidos. Por ejemplo, esos son temas de extradición. Todos los países que extraditan de un lugar a otro es a través de un convenio de cooperación. La Interpol es un convenio de cooperación, es como una policía mundial en donde te ayudan a que puedas buscar a una persona que está clasificada o que está fichada para poderlo aprender en el país. Entonces estás cooperando. También en materia de impuestos hay convenios de cooperación en donde te digo, ¿sabes qué? Vamos a intercambiar, no sé, con Perú, maíz. Entonces, para que no nos salga caro ni a ti, ni yo comprártelo, ni tú vendérmelo, vamos a quitarle impuestos. Entonces, vamos a hacer un convenio de cooperación comercial en tema de maíz blanco, maíz amarillo, en donde no vamos a pagar impuestos durante tanto tiempo. Entonces, estos convenios de cooperación ahorita podríamos ver que pudieran darse mucho
en el caso, por ejemplo, de China, que dice, oye, yo ya voy saliendo del coronavirus, ahora hago convenios de cooperación para mandarles material de lo que me sobró a los países que todavía están afectados. Entonces, si hacen estos convenios de cooperación, puede ser también en temas médicos, es decir, ¿sabes qué? Te voy a mandar tantos investigadores chinos o doctores chinos para que puedas desarrollar una política pública para contener el tema del coronavirus, ¿no? Eso es un convenio de cooperación. Y luego están las recomendaciones. Las recomendaciones las dan, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, todos los organismos que dependen de la ONU, por ejemplo, el de las mujeres, el de derechos del agua, etcétera. Todos estos organismos emiten una recomendación de, oigan, ¿saben qué es? Que hemos detectado que en el mundo se incrementó los niveles de arsénico en el agua, les recomendamos esto, entonces ya tú sabrás si aplicas o no la recomendación. Yo nada más mi función es decirte o alertarte de que hay una posible consecuencias de esta situación o de esta problemática, entonces te emito recomendaciones, pero no celebramos un convenio, simplemente te recomiendo, lo pongo así como de aviso, y ya el que quiera pararse a ver el aviso, pues chido, y el que no, no pasa nada, seguimos siendo amigos a nivel internacional. ¿Hasta aquí alguna duda sobre el tema de clasificación de contratos, o de tratados, perdón? No. No. De verdad, entonces sí la armo para maestro, ¿verdad? Claro, adelante. Bueno. Hay un dicho en español, creo que va calladito me veo más bonito, algo así, ¿no? Ok. Hasta aquí llegué a la al fin de la primera parte, porque este curso lo quiero ver en segunda parte, para explicarles el tema de la Corte Penal Internacional, que sería el otro organismo, la otra autoridad, que ya esa sí tiene una función de fincar responsabilidades a los países por varios delitos, son 6 delitos que contempla el Tratado de Roma o el Acuerdo de Roma, que es la Corte Penal Internacional. Explicarles dónde sucede, cuál es el proceso, por qué delito se pudiera acusar a una persona o un funcionario, y entonces ahí es cuando pudiéramos accionar esta parte internacional. Esas se las quiero dar en otra ocasión. Quiero comentarles dos cosas, hacerles un anuncio y más bien dos anuncios. La primera es, acaban de decretar que el confinamiento se va a extender del 6 de mayo al 31 de mayo. Ya no es algo nuevo, ya sabíamos que se iba a extender este rollo porque todavía no entrábamos a la fase de contingencia número 3. Entonces, ya estamos bien desesperados, pero nosotros ahorita en Uniendo Caminos vamos a traer más conferencistas con otros temas que no tengan que ver tanto con derecho, sino que sean temas diversos. Le estoy pidiendo a una persona que nos regale un curso, digamos así, de 3 días sobre temas de finanzas, ahorita que estamos con la problemática de que se nos están acabando los recursos o no estoy produciendo recursos. Entonces esta persona es una maestra en derecho perdón, es maestra en economía. Ella se dedica a generar negocios nuevos, es de las que promueven el tema del emprendurismo. Entonces, le estoy pidiendo, nada más que estoy tratándome de adecuar a sus tiempos, porque ella también da conferencias a otros estados de la República, a otras instituciones gubernamentales. Entonces, es un ejemplo de ellos. Estamos viendo a ver si se pudiera, digo, ya es algo así estaría muy chido, pero Gloria Álvarez, que la mayoría de nosotros estamos aquí, a ver si nos pudiera dar una pequeña plática de 1 hora desde Australia, porque está ya resguardada en Australia,
pero que nos pudiera ella echar la mano en dar una pequeña plática sobre tema de políticas socialistas en América Latina. Eso, pues bueno, estamos esperando que nos den respuesta. Pero la idea es continuar con estos cursos, variar un poquito los temas para que no se nos vayan a aburrir con el tema de derecho. Estos temas son de interés para todos nosotros que estamos en el activismo, porque es lo que nos sirve para lo que estamos haciendo prácticamente ahorita, lo que estamos viendo, que hay que estar checando que si la iniciativa de ley, como ahorita nos decía Jaime al principio de la plática, que si ya hubo un decreto, un acuerdo. Entonces todo eso lo tenemos que revisar y estos temas nos van a ayudar a comprender un poquito mejor a qué se refiere cada decreto para que lo que no podamos los abogados por el tiempo que tenemos limitado en checar, si a ustedes algo no les cuadran, pues puedan decir, oye, ya leí este reglamento, decreto, ley y pues me brinca esto y ¿cómo ves? Ah, ¿sabes que sí es importante? Lo tocamos, claro que sí. Y de esta manera, pues poder proponer soluciones. No nada más es plantear problemas, porque problemas tenemos todos los días y parece que como que se esfuerzan en generar más problemas diariamente. Pero la idea es que podamos nosotros empezar a crear soluciones o posibles soluciones y podamos apoyarnos entre todos. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, fantástico. Muchas gracias, John. A ver si les gusta el tema de Gloria Álvarez. Pues tus temas que hemos cubierto se me hacen muy interesantes. Bueno, el segundo anuncio, y con esto cierro mi participación, muchachos, porque ya me pasé de la hora. El tema de... El día de hoy recibimos una excelente noticia. Uniendo Caminos hace 15 días, hace 3 semanas más bien, sacó una acción de generar un amparo para generar presión a Hacienda desde el punto de vista empresarial. Este amparo tiene el objetivo de no pagar impuestos o retrasar impuestos para las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales. A diferencia de los otros amparos que hemos metido, estos solamente les van a beneficiar a aquellas personas que decidan ampararse, nada más. Bueno, el día de hoy vimos que Hacienda emitió un comunicado en donde todas las personas físicas van a poder retrasar sus pagos o diferir sus pagos hasta noviembre. Esto fue por una presión ciudadana que nosotros tratamos de invocar a nivel nacional. Otros despachos también participaron, pero por lo menos todas las personas que son personas físicas con actividad empresarial, se hayan o no se hayan amparado en todo el país, los que están en el carácter de persona física con actividad empresarial, van a poder diferir sus pagos. Entonces, creo que es una buena victoria ciudadana porque hicimos esa presión para que Hacienda se echara para atrás o AMLO se echara para atrás con esta postura. Ahora nos falta, seguimos peleando a la parte de las empresas, de las que son personas morales, son empresas. Estamos ayudando no a los consorcios como Slim o Escárraga o Salinas Pliego, no, empresas que no son tan grandes, pero generan empleos y estas empresas pues están muriendo lentamente o más rápido de lo que nosotros habíamos previsto y entonces tratamos de echarle la mano para que si pagan impuestos los paguen hasta noviembre, diciembre y si se puede mejor no pagar impuestos. En un ratito más voy a sacar un video desde la página de Uniendo Caminos México. Me gustaría, ya no tanto que se presenten, digo, ya los estoy compartiendo, pero sí me gustaría que nos ayudaran a compartir, porque ahorita que están corriendo puras noticias malas, creo que las noticias buenas pueden ayudarnos a ver que sí se puede. Oye, ¿estamos resolviendo el tema del país? No.
O sea, nosotros decidimos entrar en esta estrategia porque es un tema que va a impactar en la economía, pero no es la solución mágica, es una pequeña herramienta que estamos utilizando de manera ciudadana para lograr un objetivo. Entonces, esta parte se las comparto. Creo que es una buena noticia. No sé si alguien quiere emitir algún comentario. Pero bueno, ya reculó Hacienda y ahorita nos van a permitir a los que somos persona física poder diferir nuestros pagos de aquí a diciembre sin recargos y sin amonestaciones y sin estar molestándonos con los embargos. Felicidades, qué bueno, qué bueno. Compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si no, compañeros, pues es todo de mi parte. No sé si tienen también dudas de la presentación, si les gustó el tema. Es más, si quieren, si ustedes quieren y están de acuerdo, ya todos tienen el teléfono de Andrés. Entonces, si le pueden mandar de qué tema les gustaría hablar, a ver si podemos conseguir personas que nos pudieran apoyar en los temas en los que nosotros podamos comuniendo caminos dentro de nuestra gente. Hay mucha gente que sabe de todo, entonces pues pudiéramos apoyarlo, y si no, para buscar a gente que nos pudiera apoyar en algún tema que les gustaría que viéramos, estaría padre. Joan, tengo a Carmen que te hace una pregunta. Es la iniciativa que mandó el presidente la semana pasada. No sé a qué se refiere. No sé cuál en particular, ha habido varias iniciativas. Hola, buenas tardes. Creo que fue el viernes por la noche, algo así. Y ahorita aprovechando lo de la pandemia, creo que mando para que la Hacienda, creo que utilizaría el dinero. Bueno, este es un tema que Jaime nos propuso desde el principio, a lo mejor no estabas, Carmen. Sí, en efecto, ahorita, bueno, hay un proceso legislativo, entendamos que siempre hay un proceso legislativo para cuando dicen, es que metió una iniciativa de ley. De hecho, la semana pasada te preguntaba cuál era, porque también metieron una iniciativa para restringir derechos, a como le gustaría al presidente que fueran restringidos los derechos. Y finalmente a los 2 días retiraron la iniciativa del Congreso para que ya ni siquiera se discutiera. Luego metieron que querían que los afores se controlaran a través de esta mamarrachada que se llama Banco del Bienestar, y también salieron la quitaron. Entonces, les comento que el proceso, así muy brevemente, el proceso legislativo tienen una función, por eso se llama bicameral o 2 cámaras, en la cual puede una iniciativa presentarlo el Senado, y quien va a revisar esa iniciativa en este momento, si la presenta el Senado, se vuelve la Cámara Revisora, la Cámara de Diputados o los diputados. O bien, si la presentan los diputados, el Senado se vuelve una Cámara Revisora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Perdón? No, adelante, es que alguien está conectando su micrófono. Ok. Entonces, una iniciativa es cuando un diputado dice, oigan, traigo esta propuesta. Bueno, cuando un diputado comete ese tipo de osadías, esa propuesta primero se discute así en donde están todos los diputados y dicen, oigan, está en el orden del día, por eso es que luego son muy tediosas las sesiones de los diputados y nadie los ve, pero tienen muchos temas que tocar. Entonces dentro de ese orden del día puede estar la propuesta. Entonces se le da la palabra al diputado que hizo esa propuesta, les explica a los compañeros legisladores que están ahí, ¿saben qué? Tengo esta propuesta y la estoy haciendo en base a esto. Entonces, si están de acuerdo en que se discute el tema, primero o sea, si todos de ahí están de acuerdo, o al menos la mayoría está de acuerdo que ese tema es importante, entonces la van a trasladar a una comisión. Quienes ya han tenido oportunidad de meterse a la página del Congreso podrán ver que hay muchísimas comisiones
que la de puntos constitucionales, que la de derechos humanos, que la del deporte, que el de la juventud, que el de derechos de la mujer, que el de derechos ambientales, etcétera. Hay muchas comisiones. Entonces se va a ir canalizada a la comisión correspondiente. En esas comisiones están los diputados, pero ya no son los 500, a lo mejor son 40, 50 diputados, que van a discutir, ahora van a desmenuzar esa iniciativa, que si está bien, que no está bien, si está bien elaborada, si no está bien elaborada, si es viable, si no es viable. Cuando se logran poner de acuerdo y si sale, o sea, si dicen si es importante, emiten un acuerdo, una aprobación de esa comisión y se emite un acuerdo. El acuerdo, así tal cual, lo suben otra vez a la Cámara de Diputados. Permítame un segundo. A ver. Entonces, perdón, me quedé en que cuando se hace una aprobación, se hace un acuerdo y se sube luego a la Cámara otra vez, ahora sí, con todo el pleno, que son 500 diputados. Y ahí, si ya se aprueba, entonces se va a mandar a la Cámara Revisora, ¿sí? Acá, ahora sería con los senadores en el caso que lo haya presentado un diputado. De igual manera, ahí ya entra directo a la comisión, a la misma comisión que tienen los diputados de donde salió esta iniciativa, se manda a esa misma comisión, ya hay menos diputados, menos senadores, porque son 128, entonces son a lo mejor más poquitos, lo discuten, si ven que hay algo que está mal, les van a regresar a la Cámara que hizo la propuesta, decir, ¿sabes qué? Sí te la apruebo, pero hazle estas modificaciones, o no te la apruebo, o así pasa tal cual, ¿no? O sea, son los tres posibles resultados. Entonces, si pasan con observaciones, entonces tienen que hacer esas modificaciones que les dijeron que tenían que hacer. Si pasa así de que no le modificaron nada, entonces lo van a subir otra vez ahora al Pleno del Senado y ahí lo discuten. Si se aprueba, entonces ya se lo mandan al presidente de la República para que el presidente dé el visto bueno y entonces finalmente se publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, esta parte del proceso de una iniciativa no es así como que express, ¿sí? Tiene que llevar todo un proceso legislativo y no es de un día para otro. Esta iniciativa que comentabas, Carmen, está en su fase está en la comisión de la Cámara donde la diputada lo aprobó. Entonces falta que ahí se apruebe, luego se apruebe en la Cámara de Diputados, luego se apruebe en la comisión de la Cámara de Senadores y luego en la Cámara de Senadores. Para eso hay tiempo, hay que estar pendientes de qué es lo que se está manejando. Yo en lo particular le veo muchas complicaciones porque la iniciativa es sobre una ley secundaria, o sea, una ley que emana de la Constitución. Y si hacen esas modificaciones que propone esa diputada, va a contravenir la propia Constitución y se va a echar para atrás. Entonces, es lo que yo veo en este proceso legislativo. Fantástico, muchas gracias. Bueno, perdón, yo principalmente quisiera dar las gracias. Sí estuvo muy claro. Creo que ya nos vamos empapando un poquito más de cómo funciona esto de los tratados internacionales, porque la verdad ni idea teníamos. Esta plática nos sirvió de mucho, nos abrió un poco más el panorama y aparte también pues darles las gracias por estar preparando estas conferencias para prepararnos. No creo que es momento ahorita de prepararnos. Y desaburrirnos, ¿no crees? O sea, para olvidarnos, aunque sea una hora y media del coronavirus, como que nos sirve de terapia ocupacional.
Sí, por todos lados nos bombardean con coronavirus, ya estamos hasta la corona de coronavirus. Exactamente. Oigan, pues los invito el día de mañana en punto de las 6 de la tarde, por favor. Vamos a tener nuevamente no está ahorita con nosotros, pero la ingeniero ambiental Rachel Osorno nos dio la conferencia sobre un tema de violación de derechos ambientales de un caso que se llama Quisemex, que está aquí en Guanajuato, pero mañana nos va a dar una complementación sobre el tema de los tratados internacionales en materias ambientales. Entonces creo que va a complementar esto que vimos el día de hoy. Entonces va a estar muy padre. Aparte ella pues es bloguera, es youtubera y pues bueno, es muy amena para platicarnos. Ojalá que mañana pudieran acompañarnos en punto de las 6 de la tarde. Si no tienen oportunidad de verlo, recuerden que estas capacitaciones se están publicando o se están subiendo a la página de YouTube. Ya tenemos página de YouTube para que se suscriban. Ahí diariamente estamos subiendo las capacitaciones que ahorita estamos teniendo o algún otro tema importante que pudiéramos tener. Perdón, ¿es Uniendo Caminos la de YouTube? Uniendo Caminos México en YouTube. Está en el chat, lo compartí en el chat del día de hoy. Si abres el chat, el primer comentario es el enlace de YouTube, cópialo, pégalo. Y ya está. Ricardo nos está haciendo el favor de bajar los videos que grabamos aquí y los está subiendo a YouTube en nuestro canal. Ahorita tenemos 4 videos de las capacitaciones que hemos hecho. Y bueno, aquí estamos. Y sí, Joan tiene mucha razón. Gracias, Joan, por haber organizado esto. Es un honor ser parte de esto. Porque de menos por estas 2 horas que por lo regular nos tomamos, pues no estamos pensando en el encierro. Y por el otro lado, yo también tengo noticias para los que ya lo oyeron, las voy a repetir, y los que no lo han oído, pues les va a dar mucho gusto, porque gracias a el apoyo de los compañeros que han participado aquí, y particularmente de Maribel y de Israel, y Jesús, que no está presente, tuvimos la iniciativa de, bueno, ellos tuvieron la iniciativa y con el apoyo de Joan y de Maribel, hicimos el escrito. Los senadores, una diputada ya nos pidió agregar su nombre a nuestra petición y 2 senadores ya nos contestaron y la van a presentar en el consejo de, Joan, ayúdame, ¿cómo se dice eso? En la comisión. En la comisión. Entonces, estamos poniendo nuestros granitos de arena, estamos teniendo victorias, estamos teniendo resultados, aún estando encerrados. Entonces, esto sí está funcionando y muchas gracias nuevamente, Joan. Y a todos los que participaron. Bravo, bien por eso. Ahí vamos. Quiero aparte comentarles de eso que está comentando Andrés, que fue a raíz en una ocasión que no pude llegar, porque la verdad ando trabajando arduamente, pero en una ocasión que no pude dar la conferencia le pedí apoyo para que él pudiera ver algún tema libre, o sea, ¿qué tema libre? Y entre ustedes decidieron armar este escrito, y de ese escrito salió, pues ya hay una contestación, ya se va a subir al canal adecuado para que se pueda discutir el tema. Ya hubo pronunciamiento de un diputado en donde dijo, ¿sabes qué? Yo me sumo con ustedes, yo estoy de acuerdo. Y eso, hay muchas cosas, por eso el taller que me gustaría que no lo descartamos, el taller de acceso a la información pública, porque hay muchas cosas que podemos hacer ahorita que estamos encerrados desde la comodidad de nuestra casa. Aún y que no estemos encerrados, podemos sacar mucha información de dónde está la verdadera corrupción, para que ya no te platiquen y que te llegue el mensajito y que te lo compartió el amigo, el vecino, el primo en el grupo, etcétera. Ya tú tengas los elementos para decir, aquí está una licitación mala, o hay una licitación, esta empresa, por ejemplo, ahorita la que acaba de ganar la del Tren Maya, a través de acceso a la información pública pudimos determinar que esa empresa estaba sancionada por temas de corrupción cuando estuvo Peña Nieto. Entonces dices,
Pero ¿cómo es que ganó? Pues así, ¿no? Nos platican una cosa en la mañanera o en nuestro estado, en nuestro municipio, y resulta que hacen lo mismo de lo que critican. Entonces, así ya podemos tener pruebas, ahora sí, pruebas suficientes hasta para poder hacer alguna denuncia, ya sea en la función pública, que también las podemos hacer a través de internet, o las podemos hacer presencialmente cuando son del tipo penal. Entonces, esta es una invitación para que, aunque ustedes crean que lo que estamos haciendo aquí no tiene relevancia, todo tiene relevancia. Y No, todo al esto... contrario, ya vemos que en lo poco que hemos aprendido en las capacitaciones, poniéndolo en acción, nos da resultados positivos, porque para mí fue mucha emoción cuando la primera reacción fue de que, bueno, lo han leído cientos de ellos, pero cuando la primera reacción fue, pon mi nombre en tu escrito, por favor, agrégalo, con eso ya fue como obtener el triunfo de menos para mí personalmente. Y seguramente Israel y Maribel tienen algún comentario al respecto. De hecho, sí está Rachel, sí estaba Rachel. Sí, Bueno. Rachel es lo que te iba a decir. Ella me preguntó de si íbamos a tener esta capacitación y se conectó. Aquí está con nosotros. Aquí ando. Ya voy de salida aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, Sí, Rachel, ya pues me mañana tengo nos que retirar, vemos. pero los veo mañana. El tema está bien interesante. De hecho, es un tema muy amplio. A ver cómo le hago para resumirlo. Lo podemos Sí, como dividir muy en dos interesante. partes, Rachel. También, si quieren. Sí, claro que sí. Pues ya nos dieron otro mes más de vacaciones, entonces para aprovecharlo. Ay, no. Bueno, Y es un montón ya. Yo sí me voy a volver loca. bueno. Pues yo sí me paso a retirar, muchachos, porque me están llame y llame desde hace ratito para este tema. Yo tenía que hacer una llamada a las 7 de la noche. Pero si no hay más preguntas, dudas o sugerencias, igual si quieren ver algún tema en particular, pues mándenle, ya tienen todo, ya sea que en el chat de mañana lo podamos poner recién que ingresemos, o bien se las pueden mandar por WhatsApp a Andrés. Ya casi todos de aquí tienen el teléfono de WhatsApp de Andrés, entonces ahí pueden, él es el que está organizando las capacitaciones, es el que nos está acomodando los horarios, entonces pues creo que con él sería la persona adecuada. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por la participación. Nos vemos el día de mañana. Y aquí estamos, a sus órdenes. Cualquier cosa, tienen mi número de contacto, están en el chat, mándenme mensaje. Estoy para servirles. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas